Vamos a ver algo que se conoce como expresiones de selección. La idea de las expresiones de selección es algo que ya está presente en SQL. Entonces, si ya han visto algunas de estas expresiones de SQL, seguramente no tendrán ningún problema en ver cómo se usan en JPQL. Si es la primera vez que los ven, de todas maneras voy a tratar de explicarlo de la manera más detallada para que quede bien entendido. Entonces, esto de expresiones de selección básicamente son las siguientes expresiones, los siguientes keywords. En JPQL tenemos estos keywords, el like, between, in, is empty y is null. Estos keywords seguramente si ya han usado algo de SQL sabrán que es básicamente, estos keywords ya también están presentes en SQL. La diferencia es que en JPQL nos van a servir para hacer consultas pero en entidades. Entonces voy a ir explicando cada una de estas expresiones. Primero voy a explicar esta expresión de like. La idea de esta expresión de like es que ustedes le van a dar un parámetro. Básicamente van a buscar un tipo de cadena que cumpla con cierto patrón. Entonces para el like vamos a estar utilizando estos caracteres especiales, este que es guión bajo y este %. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo específico para esta parte. Y para hacer el ejemplo, pues lo que voy a hacer es, me voy a ir al proyecto, y aquí en el proyecto, en el paquete de mx.wacm.curso, ahí voy a crear una clase. Entonces le voy a dar aquí File, New, y voy a seleccionar una clase, y esta clase le voy a llamar ejemplo JPQL expresiones. ¿Ok? Entonces esta clase, pues vamos a hacer que tenga un método main, tipo main, y para ahorrarme un par de segundos voy a copiar el código que ya estaba aquí, estas dos líneas del Entity Manager y el Entity Manager Factory, lo de siempre. Entonces vamos a pegar esto. Entonces ya tenemos nuestra clase que tiene, está definiendo nada más el Entity Manager para poder hacer nuestras consultas. Entonces para el ejemplo de like, voy a usar la siguiente tabla. Entonces, recuerden que en el sistema que estamos usando, en nuestro proyecto, está definida esta tabla que se llama usuarios. ¿Okay? Y esta tabla de usuarios pues tiene varias columnas. Acuérdense que esto ya lo hemos visto varias veces, pero varias de esas columnas ahorita yo no las estoy poniendo, nada más estoy poniendo esas que son las que me interesan. Lo que quiero que noten es que, por ejemplo, en esta tabla de usuarios, el usuario cuya ID es 1, que es Juan Pérez, pues tiene este email, ¿no? Juan@mail, y Pepe tiene este otro email que es pepe@mail.com. Entonces a lo mejor me podría interesar hacer alguna consulta que me traiga todos los usuarios cuyo dominio sea de cierto tipo, por ejemplo que sean de Gmail o que sean de Hotmail, etc. Entonces ahí es donde puede resultar bastante útil esta expresión like. ¿Okay? Entonces para ilustrarles esta parte pues voy a hacer lo siguiente, voy a usar el Entity Manager para crear una consulta. Esta consulta pues la voy a hacer sobre la tabla de usuarios. Entonces voy a poner select u from usuario u. Acuérdense que esto es nada más para definir que estoy tomando de todas las entidades de usuario. Y ahora voy a poner el keyword where para decirle que quiero que los usuarios, que se fije en todos los usuarios cuyo campo email cumple el siguiente patrón. El patrón que voy a pedir va a ser que empiecen con cualquier cadena y luego vengan con la letra, con el keyword, o bueno, con el dominio email y mail.com. ¿Okay? Entonces esto que están viendo aquí, si se fijan, es básicamente un patrón de cadenas que estoy pidiendo que cumpla el campo email. Lo que le estoy diciendo es que se traiga a todos los usuarios que en su campo email cumplan el patrón de que empiecen con cualquier cosa. Para eso sirve este símbolo %. Este % básicamente significa que aquí pueden ir cualquier secuencia de cadenas y que después vaya seguido por el texto específico email.com. Si se fijan, cuando lo pongo directamente en la consulta, el patrón lo pongo entre comillas simples. Si lo ven, aquí hay una comilla simple y aquí hay otra comilla simple. Entonces, este es básicamente el uso de la instrucción like. Eso sirve para encontrar patrones de cadenas. Aquí voy a poner como comentario que el símbolo %, significa
cualquier cadena, bueno, cualquier secuencia de letras básicamente. ¿Ok? Entonces, para ilustrarles esta consulta, pues como yo sé que esta consulta me va a regresar siempre un usuario, aquí voy a poner que esta consulta es un typed query. Entonces voy a poner typed query usuario y esto se va a llamar consulta. ¿Ok? Entonces aquí nada más hay que importar usuario, estoy importando usuario y hay que importar typed query. Entonces ahí está typed query importado. Y pues ahora lo que voy a hacer es que yo quiero obtener el resultado de esta consulta, ¿no? Entonces voy a poner ahora consulta punto get result list. Bueno, aquí está marcando este errorcito, pero realmente no hay un error. Si se fijan, ya importé la clase. Nada más que hay un pequeño bug en este editor. Creo que incluso está presente en la versión 11 de Java. Entonces, pero bueno, ese bug se quita simplemente cerrando la clase y volviéndola a abrir. Entonces otra vez vamos a abrir esta clase. ¿Está? Entonces, si se fijan, ya no está el errorcito de hace rato. Vamos a poner ahora que quiero que ejecute esta consulta y me regrese estos resultados que yo sé que son del tipo usuario, los regrese en una variable que se va a llamar usuarios. Entonces vamos a importar lista. ¿Okay? Y ahora pues ya nada más voy a imprimir esto en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a imprimir aquí usuarios más usuarios. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto con Shift F6, ahí se está ejecutando. Pues recuerden que tiene que cargar primero toda la base en memoria y ya después va a hacer la consulta, ¿no? Entonces ahí me dice que los usuarios que encontró pues justamente son Juan Pérez y Pepe, que si se fijan son los que esperábamos que tuviera de acuerdo a nuestros datos de prueba son los que esperábamos que nos diera la consulta. Estos dos usuarios son parte del dominio mail.com. Si yo por ejemplo pusiera aquí que en lugar de que sean mail.com sean de otro dominio, por ejemplo Hotmail, pues ahí ya no me va a dar nada. Entonces aquí voy a poner hotmail.com, voy a guardar esto, voy a correr este código y pues ahí me debe decir que no encontró ningún usuario con esa característica. Entonces si se fijan, aquí es lo que me dice: usuarios, no hay ninguno. Este es una lista vacía. Este keyword like también se puede usar en conjunto con otro símbolo especial, que es este guión bajo. Entonces antes de que haga esa parte voy a regresar esto como estaba para que siempre encuentren aquí un resultado. Y ahora voy a hacer un segundo ejemplo que va a ser usando este otro símbolo que es muy útil también para el like. Entonces ahora aquí voy a poner un comentario que diga ejemplo like con guión bajo. Entonces aquí esta va a ser mi segunda consulta. Aquí. Este va a ser la lista de usuarios 2 y aquí voy a imprimir usuarios 2. Entonces la consulta va a ser muy similar, pero ahora fíjense, ahora imagínense que yo quiero buscar todos los usuarios que empiezan con una letra, lo que sea, que tienen una U en medio y que luego viene cualquier otra cosa y que son del dominio email.com. ¿Ok? Entonces para esto sirve este símbolo de guión bajo. ¿Vale? Si el % era para una secuencia de letras, el símbolo guión bajo es para una letra arbitraria. Entonces si se fijan, el patrón que estoy describiendo aquí de guión bajo U% aplicaría para todos los usuarios que se llaman por ejemplo Luis, Juan, porque ellos empiezan con una letra al principio, la que sea, y luego viene la letra U y luego viene cualquier otra cosa. Entonces esto lo voy a ejecutar y en principio me debería de regresar Shift F6, me debería de regresar solamente el usuario Juan, porque de los dos usuarios que tengo, que es Juan y Pepe, solamente Juan cumple esa característica en su email. Si se fijan, aquí ya me regresó que Juan en su campo email pues nada más es el único que cumple ese parámetro que yo le dije. Entonces este es básicamente el uso de like. Pueden combinar estos parámetros, pueden repetirlos varias veces, el guión bajo, y pueden poner también el %, para formar patrones.
buscar patrones de cadenas. Está un poco limitado nada más, está limitado a usar nada más esos caracteres especiales, entonces eso digamos que la parte que está un poco limitada de este operador, pero para muchos casos es bastante útil. Para muchos casos les van a bastar básicamente esos símbolos, el de % y el de guión bajo. Si se fijan aquí cuando invoqué el like, también el valor que le estoy pasando, el del like lo puse entre comillas simples, ¿no? La cosa cambia un poco si necesito pasar el parámetro que voy a usar para buscar, como el patrón que voy a usar para buscar mi cadena. Si ese patrón se lo voy a pasar como un parámetro a la consulta, es decir, si hago una consulta parametrizada. Entonces para esto lo que voy a hacer es volver a copiar este código, lo voy a pegar aquí abajo. Entonces esta va a ser ahora la consulta 3 con usuarios 3, consulta 3, y este va a ser un ejemplo de uso de like con parámetros. Bueno, más bien es un uso de like en consulta parametrizada. Entonces, pues aquí lo que voy a hacer es que ya no voy a poner directamente aquí el patrón que estoy buscando, sino más bien voy a poner aquí 2 puntos y luego patrón, el patrón de cadena que a mí me interesa. Y ahora lo que voy a hacer es que en consulta 3.setParameter voy a poner que quiero que en el parámetro patrón pues use la siguiente cadena para el like. Entonces aquí voy a poner que use por ejemplo otra vez -u % mail.com. Yo creo que estaba como email.com. ¿Okay? Entonces al final lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de esa consulta, ¿no? Entonces cout usuarios 3. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que nos regresa con esto, ¿no? Entonces si se fijan, realmente lo único que estoy haciendo la diferencia que hay con respecto a las otras consultas es que estoy usando una consulta parametrizada. Y si se fijan, me dice que usuario 3 pues sigue siendo nada más juan@email. Entonces así es como se invoca como pueden pasar el patrón al parámetro like por medio de consultas parametrizadas. Es importante que noten que cuando yo le pasé el patrón ya no tuve que poner comillas simples aquí. Si se fijan, ya no tuve que poner aquí comillas simples. Bastó con que yo pusiera el patrón de la cadena, y eso fue suficiente para que aquí el like de JPQL supiera que este like debe de tener ese patrón, ¿sí? Entonces es importante eso de que cuando yo le paso pues ese parámetro, el patrón que me interesa como un parámetro, pues ya no tengo que poner las comillas simples. ¿Ok? Entonces ese fue básicamente el like. Está esta otra expresión que es between. Bueno, este es el negado. Este es between. Between básicamente es para trabajar para checar que si ustedes hay un conjunto de valores que les interese, que una propiedad nada más esté entre esos valores específicos. Entonces vamos a hacer un ejemplo más específico de todo esto. Por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos esta tabla que es la tabla de ventas. Fíjense que la tabla de ventas pues ya la habíamos usado en otros ejemplos, pero el punto aquí es que cada producto pues está asociado con una orden. En la orden 1 pues están las papas y los refrescos, en la orden 2 están la pizza y la cerveza, y cada uno de esos productos pues se compra una o más veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la orden 1 se compraron 2 papas y en la orden 2 se compraron 3 cervezas. Aquí, por ejemplo, me puede a lo mejor interesar hacer una consulta que me regrese cuáles productos, en qué productos son los que se están vendiendo en cierta cantidad. Por ejemplo, a lo mejor me interesa saber qué productos nada más están vendiendo 2 y 3 veces, o 2, 5 y 7 veces, por ejemplo, ¿no?
Entonces vamos a hacer una consulta que haga eso. Entonces aquí voy a poner prácticamente el mismo código otra vez. ¿Sí? Entonces esta va a ser la consulta 4. Y este va a ser un ejemplo between. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí consulta 4. Ahora vamos a estar consultando la tabla de ventas. Entonces acuérdense que la tabla de ventas en nuestro sistema está mapeada con esta entidad que es venta. ¿Okay? Entonces venta tiene todas estas propiedades. Tiene ID, tiene nombre de producto, tiene cantidad. Entonces esa es la entidad que está mapeada con la tabla de ventas. Creo que esta entidad no tiene el método toString. Vamos a necesitar que tenga el método toString para poder imprimir en pantalla que estamos viendo. Entonces acuérdense que eso es básicamente sobreescribir este método. Y aquí lo único que voy a hacer es que voy a regresar una cadena que tenga esta forma para que se vea bonito a la hora de mandarlo a imprimir en el println. Pues que tenga este ID y pues que tenga ahorita el nombre del producto. Entonces más this.nombre producto. Y pues también nos interesaría poner, a lo mejor nos interesaría también poner la cantidad, ¿no? Es cantidad, dos puntos, más this.cantidad, ¿ok? Entonces la cadena que nos va a regresar va a ser en este formato. Va a incluir el ID, luego el nombre del producto y luego va a incluir la cantidad que se compró en este producto. Bueno, en esta orden más bien. Bueno, también podríamos poner eso, la orden justamente. Entonces orden, dos puntos, más this.orden. Entonces ahora sí. Tenemos orden. Esto está raro. Ah, sí, claro, es que la orden está en venta primaria. Y acuérdense que aquí habíamos definido que orden es parte de una llave compuesta de esta tabla. De hecho, esta tabla la usamos para un ejemplo de llaves compuestas. Teníamos que la llave compuesta era orden y código de barras, si mal no recuerdo. Sí, orden y código de barras. Entonces ya está definida nuestro método toString. Aquí no voy a poner entonces esto, más bien pues sería poner el ID, pero para ahorrarme el ID y no tener que también sobreescribir el toString del ID y todo eso, pues lo voy a dejar así nada más. Ahí está, ya con esto. Entonces ya tenemos nuestro toString de venta, y entonces ahora sí voy a hacer la consulta. Le voy a decir de la tabla de venta que se traiga todos los que su cantidad está dentro de cierto rango de valores. ¿Ok? Entonces ese rango de valores pues yo lo defino de manera arbitraria usando esta expresión between. Entonces, por ejemplo, yo les decía, podría a lo mejor nos interesarnos que traernos todos los productos que se hayan vendido de 2 a no sé a 10 veces, por ejemplo, o por decir un número todavía mayor, de 2 a 100 veces, que se hayan comprado al menos 2 productos y que se hayan comprado a lo más 100 productos de ese. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer aquí es poner ponemos el keyword, le estamos diciendo que la cantidad esté entre el rango de 2 a 100. ¿Okay? Entonces ahí ya le estoy diciendo que me traiga todas las ventas en los que su propiedad cantidad sea un número que esté entre 2 y 100. Entonces va a buscar cualquier cosa que esté en ese rango de valores, incluyendo el 2 e incluyendo el 100, va a ser un resultado válido para esta consulta. Entonces ya al final pues podemos ejecutar este query con... Déjenme corrijo esto un poquito. ¿Sí? Entonces aquí está consulta 4, para obtener estos resultados. Y estos resultados pues los va a guardar en una variable que se va a llamar
ventas. ¿Okay? Entonces vamos a imprimir las ventas aquí. Entonces creo que no se me pasó nada. Vamos a ejecutar este código, Shift F6. Pues ahora nos debería de imprimir pues todas las ventas que están entre esos rangos de valores. Entonces, espérenme, creo que se me pasó un detallito. Vamos a ver qué es. Ok, vamos a ver. Seguramente es un detalle muy simple. Claro, sí. Me equivoqué aquí en el... no, lo que pasa es que aquí estamos regresando a una consulta que es para hacer ventas. Entonces, aquí más bien debo de regresar objetos del tipo venta. ¿Sí? Y el typed query también tiene que ser del tipo venta, y este también tiene que ser del tipo venta. ¿No? Y pues hay que importar esta clase que es venta. Entonces ya está importado. Vamos a ejecutar otra vez el código. Entonces pues ahí me dice que las ventas que hay son estas. Son ventas que son, por ejemplo, son las papas. Esa es la primera venta. Esto de aquí es el ID, pero acuérdense que el ID es un objeto compuesto y pues yo no sobreescribí ahorita el toString para ahorrarme un par de segundos, pero aquí básicamente me imprimiría la orden y el código de barra si sobreescribir el método toString de la llave primaria, que es una llave primaria compuesta. Lo importante aquí es que nos está mostrando que las papas son las que se vendieron 2 veces, están en este rango que le pedimos de 2 a 100. Y vamos a ver acá. Y aquí pues está otro producto que son la cerveza. La cerveza también se vendió también 3 veces, ¿no? Que está en este rango de 2 a 100, que es básicamente lo que esperábamos de acuerdo a nuestros datos de prueba, ¿no? Entonces básicamente para eso sirve este keyword between. Es para buscar valores dentro de cierto rango que ustedes definen usando el keyword AND, el valor inicial, y el valor final, que en este caso elegimos 2 y 100. Y pues igual ustedes si quieren pueden configurar estos valores para que sean parametrizados. Entonces pues en lugar de que sea exactamente este query así, pueden poner también los parámetros para que sea por ejemplo de esta forma. Podríamos poner que este sea 2 puntos min value y este que sea 2 puntos max value. Entonces le vamos a pasar estos parámetros. Los vamos a configurar ahorita para que esta consulta sepa que va a ser este valor mínimo y el valor máximo. Este va a ser la consulta 5. Consulta 5. Y este va a ser ventas 2. Okay. Y pues ahora más bien lo que vamos a hacer es consulta 5.set parameter. Y parameter va a ser min val, que vamos a poner igual otra vez 2, y max val, y ahora va a ser igual 100, solamente para que nos dé el mismo resultado, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar este código con Shift F6, ahí se va a ejecutar. Entonces creo que no se me pasó nada, vamos a ver si no hay algún errorcito, yo creo que no, está. Pues me dice que ventas 2 tiene justamente en este momento un usuario, digo una venta, que es papas, y también cantidad 3, o sea básicamente me imprime lo mismo de hace rato, pero aquí estoy utilizando pues una consulta parametrizada. Entonces este es un ejemplo de el between. Y para usar lo que es esta otra cosa que se llama in también sirve para buscar rangos de valores, pero a diferencia del between, ustedes aquí en in especifican exactamente qué valores son los que les interesan. Entonces ya no es decir del 2 al 100, sino ya es decir solamente estos valores específicos de esta colección, de este conjunto de valores. Entonces pues podemos regresar otra vez a este caso de ventas. Pues podría ser que a mí nada más me interesen exactamente los productos que se hayan vendido 2, 3 y 2, 3, 5 y 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, que por cierto, pues según yo son números primos. Entonces bueno, sería un poco raro buscar productos que se hayan repetido un número primo de veces, ¿no? Pero digamos es para ejemplificar un poco esto. Entonces la consulta 6
va a ser básicamente esto, un ejemplo con el in. Las consulta 6, este va a ser ventas 3, va a ser la consulta 6, y este va a ser un ejemplo de in. Entonces aquí pues ya no vamos a utilizar esto de between, más bien voy a poner in, y aquí voy a poner los valores. Entonces en este caso habíamos quedado que nos interesaban los valores de 2, 3, 5 y 7. ¿Okay? Entonces aquí necesito ahorita parámetros, nada más necesito hacer la consulta y obtener el resultado, y eso lo voy a mostrar en venta 6. Entonces vamos a ejecutar el código con Shift F6. Ahí se va a ejecutar. Entonces ya me dice que en este resultado de ventas 3 pues nada más hay un producto, las papas, que se vendieron en este número que es el 2, ¿sí? Entonces fijan de los productos que teníamos en nuestros datos de prueba, que son 2, 1 y 3. Miren, también debe estar la cerveza por ahí, vamos a ver. También debería de estar la cerveza. Sí, miren, aquí están primero están las papas, que son las que se vendieron 2 veces, y luego están la cerveza en lata, que también se vendió 3 veces, ¿sí? Entonces, pero aquí, a diferencia del between, le estoy especificando qué valores me interesan, nada más son estos. Al igual que en el between, pues bueno, al igual con cualquiera de estas consultas se pueden parametrizar. Entonces pues podemos tomar otra vez todo este código y ponerlo en términos de parámetros. El código del in es muy similar a lo que hicimos ahorita. Este va a ser la consulta 7. Nosotros vamos a regresar en ventas 4. Okay. Ventas 4 y ventas 4. Entonces, como ahora quiero parametrizar, pues entonces en lugar de poner estos numeritos así, lo que voy a hacer es más bien poner 2 puntos y, por ejemplo, valores, ¿no? Los valores debe de ser una lista. Entonces aquí voy a definir que voy a tener una lista de valores. Va a ser un array list. ¿Sí? Un array list. Entonces le voy a poner que sea este array list, que sea de numeritos integer, y pues que estos valores sean básicamente los que me interesan, ¿no? Que son 2, 3, 5 y 7, ¿no? Los voy a agregar a manita, los podría agregar usando un arreglo y luego pasándoselo al array list, pero lo voy a hacer así para que sea más claro que qué números estoy utilizando. 2, 3, 5 y 7, ¿no? Que son los que habíamos aquí. Entonces, miren, aquí necesito nada más importar array list. Ya importé array list, entonces ya está. Y pues vamos a ejecutar este código. Entonces, espérenme, me falta agregar los valores como parámetro. Entonces nada más haría poner set, consulta 7.set parameter. Okay. Y esto sería, pues el parámetro que ahorita pusimos era valores, y le vamos a pasar los valores de esta lista. Okay. Entonces voy a ejecutar este código con Shift F6. Ahí se está ejecutando. Entonces ya me dice que pues terminó de insertar como parámetros en consulta 7, que nos va a regresar ventas 4, esos números 2, 3, 5 y 7, y pues se fijan, nos tiene que dar exactamente lo mismo que la consulta de hace rato. Es decir, nos debe de regresar unas papas y una cerveza, porque son los que su campo cantidad está en ese rango, en esa colección de valores, que son el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces este es el keyword between, y pues ya nada más nos hace falta ver este otro keyword, este de aquí, que es este keyword que es isEmpty, ¿ok?
Entonces, este keyword de isEmpty se usa para checar que una propiedad no sea no sea una colección vacía. ¿Ok? Entonces, este keyword lo podemos ilustrar con otro ejemplo. Entonces, vamos a usar para esto este ejemplo de aquí. No, este no es un buen ejemplo, vamos a poner este otro. Bueno, aquí más bien, este es el ejemplo que yo quería usar, pero para isNull. ¿Ok? Y más bien este que viene es para expresiones de selección. Expresión. Ahora sí, este es para isEmpty. ¿Ok? Entonces tenemos que ver cómo funcionan estos dos, cómo funciona isNull y cómo funciona isEmpty. Ahora que lo veo, creo que sería más fácil si primero vemos isNull, y ya creo que con eso va a ser más fácil entender cómo funciona isEmpty. Entonces, pues ustedes recuerdan cuando estábamos trabajando en nuestras tablas, teníamos esto que era usuarios y teníamos esto que era datos usuarios. Entonces, un usuario podía tener nada más podía tener un renglón en datos usuario. Esto de hecho lo usé como un ejemplo de una relación 1 a 1. Para cada renglón que hay en esta tabla, solamente le corresponde un renglón de datos-usuario. ¿Ok? Entonces, fíjense que los datos de prueba como están ahorita, realmente no existe este tercer renglón, el renglón de Paco. Nada más existen estos primeros dos renglones y cada uno de ellos tiene asociado su respectiva entrada en datos de usuario. Entonces, para esta parte lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a insertar un nuevo renglón en la tabla de usuarios y de manera intencional no le voy a poner nada para asociarlo con datos de usuario. Entonces de esa manera lo que va a ocurrir es que va a haber un usuario que no tiene asociado una entrada en datos de usuario. Ese usuario en particular, pues esa propiedad, ya cuando lo veamos en JPA, ese campo de datos usuario va a ser nulo. ¿Ok? Entonces vamos a preparar los datos para ilustrar este ejemplo. Entonces aquí mismo donde estaba en la clase de ejemplo JPQL expresiones, voy a poner ejemplo para isEmpty. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí pues es nada más voy a insertar un nuevo renglón que a propósito yo sé que no va a tener asociado nada en la tabla de datos usuario. Entonces para ello lo que voy a hacer es, primero necesito arrancar una transacción. Bueno, déjenme esto algo más grande para que puedan ver mejor. Primero necesito arrancar una transacción. Ok, ahí está. Y aquí va a terminar la transacción. Transacción.commit. Porque voy a modificar la base de datos. Entonces, pues voy a usar también el usuario DAO para agregar un nuevo usuario a la base de datos. Entonces ahí tenemos usuario DAO y necesita el Entity Manager. Voy a implementar interfase. No encuentro usuario DAO. Déjenme ver tantito. Bueno, ya lo detectó, no sé por qué no estaba detectando ahorita, pero ya está. Entonces usuario DAO y este es usuario DAO, la implementación. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a agarrar este DAO y voy a guardar un nuevo usuario. Este usuario lo voy a crear aquí como en una variable u. Esta variable u va a ser del tipo usuario. ¿Okay? Y pues este usuario voy a ponerle el nombre de Paco. ¿Ok? Y pues igual un email también, nada más de pruebas, paco@mail.com. ¿Okay? Entonces la idea de todo esto es que estoy insertando este nuevo renglón en la base de datos. Entonces originalmente nada más había estos dos renglones, ahora estoy insertando este tercer renglón. Y este tercer renglón, déjenme apago el Siri. Andaba ahorita invocando el Siri en mi celular. Bueno, ya está. Entonces, estoy insertando un nuevo renglón. Este nuevo renglón es este renglón de Paco.
Y como pueden ver, al hacer esto va a ocurrir lo que les mencionaba, de que ya no le estoy asociando unos datos usuario. Todos los demás usuarios, cuando ustedes los obtienen de la base de datos y están asociados con la tabla de datos usuarios, si se fijan, pueden acceder a esta propiedad de get get datos usuario, ¿sí? Pueden obtener esta propiedad que son los datos del usuario. Acuérdense que esto lo habíamos hecho en las clases pasadas, de que tomamos la clase usuario y en la clase usuario definimos la relación 1 a 1 que tiene con la tabla datos usuario, que está, bueno, con la entidad datos usuario, y esta clase, esta entidad datos usuario, pues mapea a la tabla datos-usuario. Entonces, si un usuario está relacionado con esta tabla, yo puedo obtener la información que tiene con la tabla datos usuario a partir de esta propiedad get datos usuario, ¿ok? Entonces, la idea de este keyword de isEmpty es que básicamente cuando uno en JPA define las relaciones uno a muchos o muchos a muchos, pues se van formando estas propiedades en las cuales a partir de una entidad yo puedo obtener con qué otra entidad está relacionada y puedo ir navegando en todas esas propiedades. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a invocar esa propiedad de departamento usuario para checar si para revisar qué usuarios no están asociados con la tabla de datos usuario. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner aquí entitymanager.createQuery y voy a decirle quiero que te traigas la tabla usuario, todos los usuarios cuya propiedad, si se fijan en las propiedades que tenemos, justamente es datos usuario, que como les comentaba hace rato, esta propiedad me permite acceder a los datos que tiene relacionado con la tabla de datos usuario, de datos-usuario, datos-usuarios. Pues aquí lo que voy a preguntar es, voy a traerme todos los usuarios que tienen esta propiedad como empty. Bueno, es más bien es que se trabó aquí. Ya está. Bueno, no sé por qué me está saliendo ese error, es un poco extraño, ha estado fallando un poco esto. Bueno, entonces voy a ponerle que los datos del usuario. Uy, ¿por qué está haciendo eso? Bueno, quién sabe. Me estaba saliendo un errorcito ahí, es muy extraño eso. A ver, déjenme pausar esto tantito. Bueno, pues quién sabe, estaba fallando ahorita mi editor, pero pues ya lo reinicié y ya como que ya está funcionando otra vez. En fin. Bueno, entonces teníamos esto de datos usuario y lo que yo quiero hacer es que voy a poner, le voy a decir que quiero que me traiga todos los usuarios que en su campo de datos usuario es null. ¿Sí? Entonces, bueno, este realmente es el ejemplo para isNull. Entonces, esto es algo básicamente que funciona de la siguiente manera. Entonces, yo inserto un nuevo renglón en la tabla. De usuarios. Es este nuevo renglón que ven aquí, que dice Paco. Entonces, este nuevo renglón pues no está asociado con datos usuario. Entonces, cuando JPA mapee esa entidad, va a tener en su campo datos usuarios, esa propiedad la va a tener como null. Entonces, lo que estoy checando aquí es básicamente, estoy obteniendo todos los usuarios en los que su mapeo que tiene a datos usuario es nulo. Entonces ahí me va a traer, el único usuario que me debe traer ahí es Paco. Entonces, aquí voy a poner que pues que esta consulta me va a regresar un usuario, ¿sí? Esto lo voy a guardar en un typed query otra vez. Y esta es creo que la consulta 8, ¿no? Entonces tenemos este usuario que nos va a regresar. Como puede haber varios usuarios que tengan esa propiedad de que en su propiedad datos usuarios sea nula, entonces pues voy a poner aquí que el resultado me lo regrese, consulta 8.get, como una lista, result list. Entonces que me regrese todos los usuarios que hay
en esta nueva lista que va a ser usuarios. Usuarios sin departamento. Perdón, sin datos usuario. Ok. Eso es lo que me va a regresar. Y aquí lo voy a imprimir. Entonces, usuarios sin datos va a ser lo que tenga esta variable. Usuarios sin datos. Ok. Entonces, vamos a ejecutar este código con Shift F6. Ahí va. Entonces, ahí nos debe de decir que qué ocurre con esta clase. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense que ahí me dice que usuario sin datos es nada más Paco, el renglón que inserté al final. Porque es el único que de estos tres es el que no tiene asociado ningún renglón en la de datos usuario. Juan Pérez sí tiene aquí uno, Pepe tiene otro, este de aquí, pero él no tiene ningún renglón asociado en la tabla de datos usuario. Entonces, ahí me está regresando esos datos. Si yo quisiera que nada más fueran al contrario, que fueran nada más los usuarios que no tienen esa propiedad null, entonces aquí podemos utilizar un keyword que es not null. Este de is not null básicamente significa lo contrario. Entonces ahí me traería todos los usuarios que sí tienen su propiedad de datos usuario, si tienen algún valor. Entonces ahí sí me va a traer pues a Juan y ahí me va a traer a Pepe. Ok. Entonces voy a dejarlo como estaba porque quería ilustrar el is null. Pero pues pueden usar siempre este keyword not para invertir el significado de estas consultas que hemos hecho hasta ahorita. Entonces este es el ejemplo para is null. Okay. Y ahora ya nada más vamos a terminar el ejemplo para is empty. Ahora sí. Entonces este ejemplo de para is empty lo que voy a hacer es usar esta otra tabla que está aquí. Estas tablas de usuarios y emails adicionales. Si se acuerdan, estas dos tablas las usamos cuando empezamos a definir esto de colecciones con el annotation element collection. La idea era de que estos usuarios podíamos asociarlos con emails adicionales. O sea, el usuario Juan tiene este usuario default, pero además puede tener este otro email adicional que es Juan2. Y Juan también tiene este otro email adicional que es Juan3. Entonces tiene estos dos usuarios adicionales, estos dos emails adicionales, el usuario cuyo ID es 1. Si se fijan, el usuario Pepe, él no tiene asociado ningún email adicional, ¿sí? Él es el usuario cuyo ID es 2 y él no tiene asociado ningún email adicional en esta tabla. Entonces, por ejemplo, ahí, no sé si se recuerdan, pero habíamos hecho en las clases pasadas que la entidad usuario, esa tabla que es la tabla de emails adicionales, lo habíamos mapeado todo eso dentro de esta colección. Es una colección, es una lista básicamente, ¿sí? Entonces, por cada usuario que yo obtengo puedo obtener qué emails adicionales tiene a través de esta propiedad de emails adicionales, que es básicamente una lista, ¿ok? Entonces, cuando queremos checar si una de estas propiedades que sabemos que son listas de una entidad, si queremos checar si son vacías, para eso usamos este otro keyword que es el último que nos falta de ver. Este keyword que es keyword que es isEmpty. Entonces ya les enseñé cómo funciona like, between, in y isNull. Ya nada más nos hace falta ver cómo funciona isEmpty. Entonces este keyword funciona de la siguiente manera. Este ejemplo igual lo voy a agregar aquí en el código. El ejemplo va a ser pues yo quiero obtener todos los usuarios que no tienen emails adicionales. Entonces, si se fijan, el único usuario que no tiene emails adicionales es Pepe. Pepe nada más tiene este email y ya no tiene ningún registro en esta tabla. Entonces, para hacer una consulta de ese tipo, lo que haría es lo siguiente. Pues voy a hacer otra vez esto de una consulta con un typed query. Me va a regresar usuarios, por eso es que estoy usando un typed query de tipo usuario.
Y aquí lo que voy a hacer es que más bien para usuario le voy a poner que quiero que cheque en su propiedad de emails adicionales si es vacío, is empty. Eso significa esto, is empty. Este keyword, como pueden ver, nada más funciona con colecciones, con listas en este caso. Entonces no tiene sentido usar este keyword con cadenas o con números o incluso con objetos. Por ejemplo, este datos usuario es un objeto, no es una lista. Y emails adicionales, como les acabo de mostrar en el código, sí era una lista. Entonces ahí es donde tiene sentido usar este keyword. Entonces ahí nada más estoy checando que me regrese todos los usuarios que no tienen emails adicionales. Y aquí pues nada más voy a ejecutar el resultado de esa consulta. Como sé que puede haber varios usuarios que puede que no tengan nada puede que no tengan asociado ningún email adicional, por eso es que estoy haciendo de get result list. Entonces esto lo voy a regresar en una lista del tipo usuario. Esto va a ser usuarios sin emails adicionales. Voy a hacer esto de aquí. Y aquí le puse usuarios, ahí está. Entonces, y pues vamos a poner set que me diga usuarios sin emails adicionales. Okay. Entonces vamos a poner esto y vamos a poner esto aquí arriba para que se entienda que este es el ejemplo de is empty. Entonces vamos a ejecutar el código con Shift F6. Ahí se está ejecutando. Entonces me dice que usuarios sin emails adicionales son Pepe y Paco. ¿Ok? Esto es porque fíjense, hace rato yo inserté este usuario, el usuario Pepe, perdón, el usuario Paco. Entonces, este usuario Paco también no va a tener ningún registro en esta tabla de emails adicionales. Entonces, pues sí, además del usuario Pepe que vimos aquí que no iba a tener emails adicionales, también va a estar este otro usuario nuevo que insertamos que es Paco. Paco no tiene ninguna relación en este momento con emails adicionales. Entonces, por eso me está diciendo que son el usuario Pepe y el usuario Paco. Son los que no tienen emails usando este keyword de isEmpty. Entonces, pues estos básicamente son todos los keywords para hacer estos alternativamente están estos otros keywords que son las negaciones de los mismos. Ya ahorita les mostré cómo funcionaba is not null. Is not empty, pues lo que haría es checar que más bien la colección sí tenga algún elemento. Not in sería que no esté dentro de una colección de valores. Not between sería que no esté dentro de un rango. Y not like sería que no cumpla un patrón que yo le especifique a través de una cadena. Entonces son básicamente el negado de estas expresiones que vimos de like, between, in, is empty, is null. Entonces pues todos estos cambios que acabo de hacer los voy a subir al repositorio para que ustedes los puedan tener. Entonces vamos a subir esto. Entonces esto lo voy a subir como clase viernes 17 de abril del 2020. Ejemplos, expresiones de selección. ¿Okay? Y pues estos van a poder encontrar en el repositorio. Vamos a hacer un ejercicio en el siguiente video y pues vamos a ver en qué consiste.